Continuamos, hermanito, con la serie que hemos estado predicando acerca de, le llamamos los encontronazos de Jesús, las conversaciones difíciles del Señor Jesús. Hoy estamos en la séptima exhortación y como habíamos estado adelantando, ¿verdad?, las preguntas que se habían hecho durante el estudio bíblico del martes, vamos a estar en Mateo capítulo 12, el tema, el pecado imperdonable. Es importante que nosotros vayamos sobre lo que nos dice la palabra y lo que no nos dice la palabra también. Importante para que siempre nos refiramos a ella. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que es cuando usted escucha, ¿verdad? A veces uno oye escuchar personas, o sea, habla personas hablando, diciendo, comentando de cosas que creen, ya sean por ellos mismos, ya sea donde se congregan, aquí y allá. Y a veces uno se percata de tantas cosas que creen las personas que no están basadas en la Biblia. De hecho, la inmensa mayoría de las cosas que tradicionalmente nosotros creíamos acerca de lo que le llamaban religión son puras tradiciones. Nada malo con las tradiciones. El asunto que tenemos que asegurarnos es si la tradición que nosotros observamos o creemos o profesamos es bíblica o no. Pues si no es bíblica, necesariamente quiere decir que si no es bíblica no la vamos a profesar o a estar de acuerdo con ella. Pero si es algo que va en contra de lo que dice la palabra, pues entonces ya se sabe lo que hay que hacer. Entonces, todos nosotros, ¿verdad?, vamos a decir así, los seres humanos somos bien apegados a las tradiciones, nos gustan que las cosas sean predecibles, ¿verdad? Ya usted está acostumbrado a ciertas cosas, usted come ciertas cosas, otras cosas no las come, por eso que a veces cuando cambian de dieta es tan violento, ¿verdad?, porque llevan toda la vida de una forma, tienen que cambiar la otra. Otras pueden ser las personas que usted conoce en un tiempo de su vida, pues son unas, hay otras que son otras, ¿verdad? Pero hay personas cuya familia y amistades que posiblemente usted conoce por mucho tiempo, ¿verdad? Ya tiene una costumbre, ya usted se levanta a la misma hora, usted tiene más o menos una rutina en el día y todo. Entonces, hay algunas personas que no son muy tolerantes en cuanto a le cambien las cosas. Le cambiaron el día, se dañó el día, porque hubo algo que cambió y digo yo, pues, ¿qué no cambia en el día si todas las cosas, ¿verdad?, a veces surgen emergencias, surgen cosas, así que... Pero la situación es que hay personas que, especialmente lo que creen, la doctrina, y no solamente estamos hablando de asuntos de la Biblia, sino lo que la persona cree, sus valores y sus convicciones, ¿verdad?, sobre, por ejemplo, cómo debe ser la sociedad, sobre cómo me debo yo sobrellevar con las personas, sobre qué cosas son correctas, qué cosas no son correctas, cómo algunas cosas que no son correctas son legales, pero eso no las hace correctas delante del Señor. Entonces, tenemos ya unas costumbres dadas, y si en algún momento nos llegamos a congregar en algún lugar donde sí se predicaban asuntos bíblicos, pero a veces otras cosas eran costumbres de la denominación, o costumbres de la cultura, costumbres del barrio, o como sea, pues cuando llega el momento y nos confrontamos con lo que sí dice la palabra y con lo que no dice la palabra, pues vamos a tener un shock, ¿verdad? Por eso ya en la página web de la iglesia tenemos un disclaimer que dice: estos estudios y estos sermones están basados en la Biblia. Nosotros no vamos a inventar lo que la Biblia nos dice, pero nosotros no vamos a inventar lo que no dice también. Así que nosotros vamos a irnos por la palabra del Señor. Y por eso a alguna persona le puede estar chocante. Si usted lo encuentra chocante, pues aquí está el teléfono, aquí está el email, nos escribe y podemos hablar sobre lo que, pues exacto, cuál es la razón de nuestra convicción. La palabra del Señor, el Señor la dejó y la protegió, como usted vio en el estudio que hicimos sobre la Biblia. ¿Cuánta atentado hubo para destruir la Biblia, para cambiarla, para contaminarla? Y el Señor, por su misericordia y su poder milagroso, la ha preservado hasta hoy, con la gran razón, primero, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad a través de la palabra del Señor. Así que en estos temas que hemos estado específicamente desarrollando, hay dos grandes protagonistas. Está el Señor Jesús sobre todas las cosas y están los famosos fariseos. Entonces ya es tiempo de ir
diciendo, pues eso es el Señor y los fariseos. Pues vamos a ir ya saliendo de los fariseos, a pesar de que los fariseos vuelven y salen, que siempre están en tu sitio. Vamos a ir sustituyendo lo de fariseos y vamos a comparar creencias que los fariseos tenían versus las que nosotros pudiéramos tener o las que otras personas pudieran tener. Porque lo importante aquí no es usted estar tranquilo con lo que cree, es que lo que usted crea sea la palabra del Señor. Porque si fuera así, que la persona diga, no, yo estoy contento con lo que yo creo, yo estoy convencido, aunque no tenga fundamento de lo que yo creo, por lo tanto, yo estoy tranquilo, o déjenme tranquilo. La realidad es que el fundamento de nuestras creencias, nuestra moral, nuestro todo de la vida tiene que estar basado en la palabra del Señor. Por eso, existía un gran problema en el tiempo del Señor Jesús. Yo creo que estaba más acrecentado en el tiempo que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, y era con las susodichas posesiones de demonios. En el caso de Mateo 12, donde vamos a estar leyendo ahora, dice que había un endemoniado, y este endemoniado se manifestaba como que estaba ciego y mudo. Tengo que aclarar que es obvio, ¿verdad? No todo el que es ciego y mudo es que está endemoniado. Hay personas que no presentan esos síntomas y están endemoniados. O sea, estar endemoniado es que el demonio vive dentro de la persona. O sea, la Biblia dice que en el creyente en Cristo, el que ha sido salvo por la fe en Cristo, Dios le ha dado el Espíritu Santo, o sea, la presencia de Dios misma, para que viva en la persona. Pues el endemoniado es lo opuesto. El endemoniado es aquel o aquella que es la casa de un demonio. Entonces, se puede reflejar, se puede manifestar de diferentes formas el hecho de que vive un demonio dentro de la persona. Hay otro que vimos otra historia acerca de un varón, un nene, muchachito, dice que el demonio lo descontrolaba y lo tiraba en el fuego y se daba cantazos. Había otro en la región de Gadara, ¿verdad?, que andaba con unos cuantos compañeros más, que tenía miles de demonios adentro y decía que nadie, ni las cadenas la aguantaban, que la gente le tenía miedo de pasar por allí porque decía que vivía en los sepulcros, o sea, en las tumbas cavadas así en las piedras, en los nichos, allí vivía ese varón. Y ese fue el que tuvo el encuentro con Jesús cuando el Señor llegó de la barca y los demonios que estaban dentro de él reconocían el poder y la autoridad del Señor Jesús. Así que los endemoniados se les nota por sus acciones, por lo que dicen y por muchas cosas más. Pues de la misma forma, a los que son morada del Espíritu Santo, pues se les nota también. ¿Okay? Estamos viendo, o sea, que eso no quiere decir que alguien que no es convertido a Cristo, que no ha puesto su fe en Cristo, que aún no tiene el Espíritu Santo, pues tiene que tener un demonio. Puede ser una morada potencial para un demonio. De hecho, la palabra nos habla, el Señor Jesús nos habla de una parábola donde dice que una persona fue limpiada de un demonio y su casa, o sea, su cuerpo quedó limpio. Pero entonces es evidente que no fue que creyó en el Señor Jesús, sino que fue objeto de un milagro. Dice que el demonio que salió y expulsaron, cuando vio que la casa donde él vivía antes, o sea, la persona a quien le había sacado el demonio, estaba ahora limpiecito y cuidadito, pues buscó, dice, 7 peores que él. Y dijeron, les conseguí casa, my friends. Y volvió, dice, el estado final de ese varón fue peor que el primero. Así que el demonio está al acecho hoy, mucho más en el tiempo que el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, porque es obvio que si Dios quería ejecutar su plan de salvación a través de Cristo, el diablo quería confundir a la gente y manifestar su poder con tal de que la gente no creyera. Por eso es que vemos tanto endemoniados manifiestos en la Biblia. Quiere decir que hoy día ya no hay endemoniados.
chequee bien, haga un catálogo. Recuerde, no todo el mundo que tiene un padecimiento mental es que, pero hay unos que usted sabe que sí. Personas que de momento dan un cambiazo en su forma de ser. Entonces, hoy en día la ciencia pues, ha pretendido decir que ha avanzado tanto que lo quiere explicar todo con la ciencia, pero hay cosas que no son científicas, hay cosas que son espirituales. El Señor se topó con uno de ellos. Vamos a leer aquí en Mateo 12. Acompáñenme a leer Mateo 12, 22 al 24, pero no cierre su Biblia porque vamos a ir a otras porciones bien importantes. Recuerde que el tema no son los endemoniados, esta es la forma de poder tener el contexto de lo que vamos a ver. El tema es lo que respondieron los fariseos cuando vieron la evidencia del poder de Dios que estaba allí. Entonces, ¿qué quiere decir? La sentencia que Cristo les explicó ese día, les dio ese día. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Vale? ¿Qué tiene que ver eso con nuestra vida en Cristo también? Así que Mateo 12, 22 al 24. Dice así. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita. Atónita cuando tú estás, es cuando no, que tú no puedes explicar qué es lo que está pasando. Que tú estás, exacto, estupefacto, estás atolondrado, está que está loco, que no sabe qué está pasando, que nunca ha visto tal cosa. Dice, la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Quiero que usted se fije en la impresión en toda la gente, excepto una parte de la gente, que es la que va a hablar en el verso 24. ¿Será este aquel hijo de David? Se referían a la profecía que vemos a través de todo el Antiguo Testamento, que el Señor iba a enviar a su ungido y que el ungido iba a venir a través de la línea de David. Por eso le llaman el hijo. No es que era hijo directo de David, sino que era de la descendencia de David. Y que el Señor iba a manifestar a través de él su brazo y su salvación y su misericordia para libertar a los cautivos y predicar el año de la buena voluntad de Dios. Según nos lo vemos allá en Isaías. Ellos decían, ¿será este el varón? Sin embargo, si usted sigue leyendo en el verso 24, dice, más los fariseos, o sea, pero los fariseos, sin embargo, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Vamos a ir al contexto de la palabra. Esto ocurre un poco antes de lo que narramos la semana pasada. ¿Ven? De yo soy el pan de vida. El que me come a mí tiene vida eterna. Y algunos se ofendieron con eso. Y él fue un poco más allá, dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida eterna. Y ahí fue que de verdad se ofendieron un montón. Inclusive muchos de sus discípulos, dice, ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, contrario a lo que las tradiciones y las costumbres de muchas personas piensan, la palabra de Dios siempre es como si fuera un incienso. Usted pone una musiquita de fondo y pone una lamparita Sensi de esa, le echa los aceites esenciales y sube el vaporcito, baja la luz. Ay, qué tranquilo. Y usted sienta hasta que lo soban casi. Hay muchas personas que piensan que a eso es que uno va a la casa del Señor. No mal entiendan, tampoco usted va para la casa del Señor para que y lo tiren contra un seto, no es eso. Pero la palabra del Señor es como es la palabra del Señor. Y ciertamente no es, y mucho menos el Señor Jesús es como lo ponen así, lo ven siempre.
No que Él no esté gozoso, porque Él es la fuente de nuestro gozo, amén. Y Él se gozó en salvarnos, amén. Pero en este pasaje, Él no iba a estar. Interesante esto que dijeron estos viejos que están aquí. Eso no es nada. Por lo menos están todos aquí, escuchando la palabra del Señor. ¿No creen? Sí. Vamos a cantar un corito. Esa actitud no era la que él tenía allí. Hay tiempo para cantar, tiempo para orar y hay tiempo para señalar la verdad. Hoy día, dice la palabra, el Señor ya había predecido que muchísimas personas, por no decir la inmensa mayoría, iban a tener comezón de oír. O sea, que dice, a mí no me gusta los rough, porque yo soy una persona que trabajo mucho, me fajo, hago esto y todas esas cosas. Yo voy para un bálsamo. Y yo voy a donde yo entiendo que me están hablando. Y yo siempre que vaya y escuche lo que me hablan, en ese lugar me hablan suavecito. Amén. Entonces, lo suavecito incluye no señalar la palabra del Señor en áreas cruciales como tú eres pecador. ¿Verdad? Porque ¿para qué murió el Señor si no fue por los pecadores? Pues entonces, si no se señala que tú eres pecador, ¿y de qué forma eres pecador? Si te mides contra el Señor, ¿qué clase de pecador somos? Y el Espíritu Santo obra cuando se predica la palabra, no cuando se predican palabras, sino cuando se predica la palabra. Y convence de la situación del corazón de cada uno. Pero entonces también hay que aclarar lo que dice la palabra. Somos pecadores condenados ya. Y el único remedio es que alguien pague por nuestros pecados, por nuestras pocas vergüenzas. Hay que hablarle claramente esto a las personas. Pero en muchos lugares ya eso no se predica, hermano. Entonces, si no se predica que la gente es pecadora, si no se predica que están perdidos, si no predica que Cristo vino a salvar, entonces ¿qué se predica? Se predica de muchas cosas. Hay muchas iglesias que se predican de la situación moral. Por ejemplo, hoy día estuvieron hablando de que allá el Supremo ahora, pues ya dio para atrás lo que hace 49 años creo que fue, del juicio aquel contra el aborto. Ahora se están dando cuenta que asesinar al bebé en la barriga es malo. ¿Por qué? Porque no le hacen caso a la palabra del Señor, no tienen temor de Dios, aparentan tener temor de Dios. Entonces hay un montón de otros que estaban a nivel casi de suicidarse. Usted mira las noticias, haciendo marcha, porque habían dado un proceso retrógrado en darle para atrás a la ley que permitía la otra. Entonces te dice, ¿dónde está? Hoy día estoy seguro, en un montón de lugares estarían predicando de esto, posiblemente a favor de que se hubiera dejado la ley como estaba. Y a mí no me extrañaría, porque así que está el mundo hoy, y así es que están muchos lugares de adoración hoy. Y no le extrañe, y se seguirá poniendo peor, porque las personas van a tener piquiña de escuchar, pero no la palabra del Señor. Así que, si no saben y si no lo predican que son pecadores, si no se le predica que Cristo salva, pues entonces, ¿qué evangelio es? Ninguno. Inclusive, en algunos lugares ya ni se habla tampoco de que Cristo viene por segunda vez. Y ese es el fundamento de la esperanza, del gozo y del creyente por la eternidad. Que el creyente está esperando. Mira la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué hacían las 10 vírgenes? Sembrando matas. El esposo viene a ver si las matas florecieron. El esposo venía a llevárselas para su casa. Lo que viene a hacer el Señor con la iglesia. Pues ya no se cree eso. Ahora se predica que el reino ya está aquí. Y que la iglesia va a establecer el reino. Todas esas cosas son disparates bíblicos. El Señor viene a establecer un reino después que se haya llevado a su iglesia. Y el Señor es el que viene a reinar con la iglesia, pero el Señor tiene que reinar primero. Hay tantas cosas que son bíblicas, son tan claras, pero ya no se predica la palabra como debiera, ¿no? Así que estas personas que están aquí, imagínense a Cristo ahora cómo estaría.
al escuchar lo que ellos decían. Unos decían, ¿será posible? ¿Será posible? Decían que estaba al lado. ¿Será posible que este sea el ungido? Y hay otros que decían, ya nosotros decidimos que no es el ungido, aún viendo la evidencia de lo que estaba pasando. Entonces, el contexto es bien importante. Primero, vamos a definir qué es Belzebú. La palabra Beelzebú viene de la palabra aramea Baal Zebub, Zebub, con B. Baal Zebub. Baal es Señor. ¿Tú sabes esto, verdad? Los Baales que se mencionaban en el Antiguo Testamento eran el nombre genérico para todos los ídolos que estaban. Pues un Baal era Moloch, un Baal era Acera, un Baal era diferentes Quemos, y todos ellos, ¿verdad? Diferentes dioses e ídolos que tenían todos estos pueblos de alrededor, de allá en la tierra de Palestina. Baal, Beel, o Bael, ¿verdad? Como quiera, lo mismo. Zebub, las moscas. Señor de las moscas, porque había un Dios que adoraban hasta las moscas. Entonces, porque ellos veían en las moscas que las moscas tenían un propósito, y ciertamente las moscas tienen un propósito que es ensuciar las cosas que usted, pararse en lo que no sirve para dañar lo que sirve. Ese es el propósito de las moscas. A lo mejor tienen otros más profundamente científicos, pero a lo práctico, pues allá las adoraban. Entonces llegó con el tiempo, a través de la historia de Israel, que el nombre Baal-Zebú o Belzebú, que es una palabra en español ya como tal, ha pasado a nuestro idioma, se usaba para describir a Satanás. Pero, si usted va al texto griego que está escrito aquí, el original, no el español, el que está detrás, el griego, dice Baal-Zebul, con él. Baal-Zebul, Zebul es caca. Los judíos, para burlarse de los ídolos, le habían puesto, no es Belzebú, es Baal-Zebul, o sea, el señor de la caca. Para burlarse, y yo no creo que esté mal burlarse de lo que en realidad debe ser burlado y es una falsedad, muy bien. Pero si todo el mundo creyera de corazón estas cosas, ¿verdad? Ellos estaban convencidos de que el demonio no tenía ningún prestigio, Satanás, ni había ninguna razón para adorarlo. En eso ellos estaban claros. Pero aquí usaron la tradición de ellos, dijeron, ese poder de lo que acabamos de ver, de este muchacho, que estaba ciego, mudo del poder del demonio que él tenía dentro, la única forma que le haya sacado el demonio es porque él tiene el poder del príncipe de los demonios. Entonces, no vamos a explicar todavía la razón por la cual ellos hacían esto, pero el Señor la conocía ya, porque el Señor conocía lo que estaba en el corazón de ellos. Por eso le dice en el verso 25, dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. O sea, si hay un país donde se desarrolla, por ejemplo, una guerra civil, porque hay una oposición, hay diferencias de opiniones en gobierno y todo eso, pues están peleando entre ellos mismos. Cualquier enemigo viene y se aprovecha. Así que lo que quiere decir el Señor aquí es que si Satanás manda a sus secuaces a apoderarse de la persona, a vivir en una persona, y después el mismo Satanás lo bota de allí, ¿pero qué es eso? No se supone que lo que Satanás quiere es destruir las personas. Entonces de momento va a decidir, no lo destruyas más. A ver, ¿es lógico esperar que Satanás sea el que saque los demonios cuando él mismo fue que los mandó? Por eso dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Dice, para que entienda, le dice, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Que ustedes digan que el diablo echa fuera a los demonios en nombre del diablo. Dice, y no solamente eso, dice el 27, dice, y si supongan que yo echo fuera a los demonios en el nombre de Belzebú,
como ustedes dicen, y los hijos de ustedes que se dedican a echar fuera demonios también, ¿en el nombre de quién los echan fuera? ¿En el nombre de Belcebú también? Entonces los pinchó delante de todo, como siempre pasaba. Como siempre le pasa a todo el mundo que quiere hacerse el brillante delante de la autoridad del Señor. Quedaron pinchados en público. Dice, ellos entonces, sus hijos, o sea, todos los otros judíos que hacían este asunto de exorcizar, ellos serán vuestros jueces. Porque nadie decía que los demonios se echaban fuera en el nombre del demonio, se echaban fuera en el nombre de Jehová. Pero aquí los fariseos, viendo la evidencia de lo que estaba ocurriendo y viendo el poder de Dios manifiesto allí, que todo el mundo se daba cuenta, mira la gente como decía, a ellos les dio la gana, decidieron no darle la gloria a Dios y decir, no, el poder de este es el del demonio, siendo el poder del mismo Espíritu Santo de Dios que estaba presente allí. Por eso le dicen el 28, pero si yo, en lugar de ustedes decir que es el demonio echando fuera al demonio, dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, es lo que había pasado, se confirma, o sea, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y aquí viene el argumento que hemos escuchado antes acerca de el pillo que va a robar una casa y sabe que hay un manganzón dentro de la casa. Él no se pone a robar la casa primero. Él va y entra y amaja al manganzón para que el manganzón lo deje quieto y se robe la casa con calma. Pero lo está diciendo aquí, dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear la casa y se hace un café a la misma vez. Pero lo primero, ¿qué quiere decir el Señor Jesús con esto? Dice, si yo quiero bendecir a a quien el poder de Dios expulsó el demonio, pues yo primero tengo que atar al hombre fuerte, al demonio que estaba en él. Después que lo he botado aquí, entonces vamos nosotros a hacer las cosas. Pero eso no lo hace el demonio, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. La creencia de aquellos tiempos era que los que estaban poseídos del demonio o estaban padeciendo una enfermedad, como usted sabe, era porque habían pecado ciertamente. La realidad es que la palabra de Dios va más allá, es que todos hemos pecado. Y el que tengamos una enfermedad o no, no necesariamente implica que hubo un pecado específico que lo condujo a esa enfermedad. De la misma forma, si alguien está endemoniado, no fue que un día despertó y dijo, demonio, ven a mí. Porque muchas veces, yo digo, la mayoría de las veces viene sin invitación. De hecho, él viene con engaño para así apoderarse de la persona y destruirlo. Una persona que está poseído por el demonio, así, no puede recapacitar, o sea, no puede pensar, no puede escuchar. Un demonio, alguien demoniado va a escuchar la palabra del Señor tranquilo, el demonio adentro contradiciendo todo lo que está diciendo, no entiende nada. Por lo tanto, lo que dice el Señor Jesús acerca del hombre fuerte es, mira, lo primero. Si la persona está bajo la posesión o el dominio de un espíritu malo, hay que sacarlo fuera. Fíjense, le está diciendo lo que ustedes están diciendo. Si Dios quiere bendecir a una persona, por eso es que saca el demonio fuera primero. El demonio no se va a sacar fuera a sí mismo, porque el demonio no tiene interés en bendecir a personas. Al contrario, el demonio si acaso viene le trae 3 más, porque quiere dejarlo chavado, como uno dice. Y hay apoyo bíblico para decir la parábola aquella del que el demonio que se trajo 7 más, peor es que, porque lo que quiere el demonio es específicamente es chavar la gente. Alguien que se muere endemoniado, podríamos argumentar, él pudo haber creído en Cristo. Él pudo, exacto, pero no creyó.
Ay, el demonio es malo, el diablo es puerco, como dicen, que lo tenía engañado. Pues todo eso es verdad, pero murió engañado. No le podemos echar la culpa al diablo y decir, pues como el diablo lo engañó, pues él es inocente. No, por eso es que en este mundo las cosas son mucho más serias que lo que la gente quiere entender. Las personas comunes y corrientes como todos nosotros, como si no todos no fuéramos comunes y corrientes, estamos sujetos a nuestra propia pasión, a nuestra propia mente. Ahora que estamos en Cristo, tenemos esta lucha contra nuestra propia carne y nuestras propias necedades en la mente, de todo lo que nosotros hemos aprendido y lo que tenemos que desaprender, y la forma que el Señor nos ayuda a ir de día en día acercándonos más a Cristo Jesús, cuando ya usted viene a Cristo por la obra del Espíritu Santo y la palabra. Amén. Todo lo opuesto si usted no tiene a Cristo Jesús. Si usted no tiene a Cristo Jesús, usted está a expensas, amén, del diablo. Eso es como no tener plan médico de nada. Persona que dice, yo no tengo plan médico, yo soy saludable. Si usted es saludable, como los Isuzu, ¿recuerda los Isuzu? Coge sin problemas. Cuando tiene problemas es que no coge. Sí. Ah, no, yo soy saludable. Hasta que no es saludable. ¿Qué cosa, oye? Ese que piensan que no le va a dar un dolor de cabeza nunca. Pero cuando la cosa se pone mala, dice, ah, si eso no lo cubre, ¿qué va a cubrir si no tiene nada? ¿De cuántos miles es? Ay, ¿y ahora quién podrá defenderme? Como decíándole. Porque cuando usted está en Cristo, el Espíritu Santo está dentro de usted. Y el Espíritu Santo se encarga de tratarle a usted como lo que usted es ahora. Propiedad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se encarga de eso. Pero y lo opuesto. Cuando usted no es de Cristo, ¿es de quién? No es de usted mismo. Usted no se manda. Es de ese que está ahí, de Beelzebú. ¿Sabe qué es lo triste y lo trágico? La inmensa mayoría de las personas no lo saben. El que usted no lo sepa, no quiere decir que no lo sea. Pero es así porque de eso es que se encarga el demonio, de tener a la gente engatusada y engañada. ¿Sabe los primeros que tenía engañado? A los fariseos. ¿Usted lo notó aquí, verdad? Los fariseos, los custodios de la palabra, los que eran celosos por la ley de Moisés. Dicen, el demonio podrá engañar a cualquiera menos a los fariseos. Fariseos, esos sí que entienden la palabra del Señor. Y estaban disque tan metidos en la palabra del Señor, tan metidos y metidos, que se le paró el Señor de la palabra y el Señor de la ley se le paró al frente y no sabían quién era. Pero al punto que llegamos aquí, a través de todas estas manifestaciones que pasaba, estamos claros, por el contexto de lo que vamos a explicar ahora, que ellos sí sabían que el Señor Jesús era el Hijo de Dios y era el que era, y era el Señor de señores y Rey de reyes. Y que por el poder de Dios mismo, siendo Él, era el que Él hacía estas cosas. Y estaban convencidos de esto. La gente decía, ¿será este? Pero ellos ya lo sabían. ¿Por qué lo digo? Porque lo que vamos a leer ahora en el resto allí. Porque el Señor sabe lo que hay en el corazón. El Señor sabe quién cree y quién no ha creído. ¿No ves? El Señor conoce todo. Ahora, por eso en el 30 les dice, el que no es conmigo está contra mí. O sea, aquí no hay como algunos que dicen, pues yo estoy en la guardarraya, yo estoy sentado en la verja, no estoy ni allá ni acá. ¿Se acuerda la ilustración del que se paró en el agua con un pie en un kayak y otro pie en el otro kayak? No en el mismo kayak. Para estar, acuérdate, 2 kayaks es mejor que uno, ¿verdad? Flota más. Y todo iba bien hasta que dice, pero es que me está dando demasiado trabajo porque como que no se quieren quedar juntos. Y de momento, y como dicen en Aguadilla y Sabrina, se despatarró la persona y cayó al agua, a donde no quería caer.
porque hay que tomar una decisión. Algunos dicen, pues yo voy a ver para dónde me tiro. Si me tiro con Cristo o me tiro con cualquier otro. Porque piensan a veces que todos los caminos conducen a la eternidad. La realidad es que todos los caminos conducen a la eternidad. Pero la eternidad que Cristo promete es la eternidad de bendición. La otra, pues, no es recomendable para nadie. Usted va a estar eternamente. Puede ser que esté eternamente en el lago de fuego. Aquí usted tiene calor. ¿Cuánto dice que está allí? 86. Pues imagínate cómo está en el lago de fuego. Y allí no hay break, porque allí después ahorita usted se monta en el carro con el aire. O si usted tiene en su casa como un safe place en su casa, un lugar que hace fresco, que tiene un cuartito con airecito prendido. Pero en el lago de fuego no hay nada de eso. Y el lago de fuego es eternamente y para siempre. Pero de la misma forma, la eternidad con Cristo es eternamente y para siempre. ¿A dónde va cada persona? Lo decide en este mundo. Por eso Satanás se encarga de que las personas no escuchen. Usted sabe cuando si usted está tratando de atender algo y viene fulano, le hace tirar la cosa, le da calor aquí, le pone las noticias, le pone aquí Facebook, le pone lo otro, y distraído, usted no atiende porque lo están distrayendo. El diablo es especialista en eso. Porque él dice, si yo logro que esta persona hoy, si no puedo evitar que oiga el evangelio, pues puede evitar que lo entienda, puede evitar que le interese y puede evitar que se preocupe por eso. Y yo le duermo la mente y dice, sí, está bien, cada cual con lo que le funcione, ahora. Más tarde, o déjalo para más tarde, y más tarde, y más tarde, y más tarde hasta que está en la cajosa. Y Satanás es especialista en eso. Si engañó a los fariseos, que eran celosos por la palabra del Señor. O sea, porque usted tenga el contexto, estos varones, gran parte de ellos eran los escribas, eran los que hacían copias de la palabra del Señor. En aquellos tiempos las copias se hacían a mano. Estos varones memorizaban porciones gigantescas de la palabra, o sea, las sabían, las recitaban. Eso era impresionante, ver a estos varones enseñando la palabra del Señor, citándola de memoria en 500 puntos diferentes, sin tener los números, los versículos y los capítulos, porque no estaban en ese día. Mira, pues, ¿quién no será siervo de Dios sino este varón? Pero que usted vea, tan cerca y tan lejos. El Señor autor de la palabra, ellos estaban metidos en la interpretación de ellos, de la palabra. Lo que ellos decían la palabra según ellos, que ellos cayeron presas de su propio angustia. Por eso les mencioné bien al principio, hay personas que creen de cierta forma y se quedan así porque eso fue lo que le enseñaron, eso fue lo que los papás creyeron y tal cosa. El papi era tan buena gente y por ahí, o mis tíos, los abuelos, lo que sea, la tradición, y todas esas cosas, las personas se quedan creyendo un montón de cosas que no son bíblicas, mucho menos que le llevan a conocer a Cristo como Salvador. Pero se quieren quedar así porque alguien que sabe mucho me dijo, o alguien a quien yo amo mucho, porque esa madre mía, eso murió santa, o aquel murió santo, y como eso me dieron de ejemplo, pues se van por ahí, y nos vamos poniendo nuestra eternidad en las manos de tradiciones y cosas que no tienen ningún fundamento. Pues son los que no tenemos la bendición de haber nacido inmersos en la palabra, pero estos varones, aún estando inmersos en la palabra, fueron engañados por el diablo. Mira aquí. Eso era para decir, los primeros que tenían que decir, este que está aquí, este es el rey de Israel. Como dijo Natanael, ¿te acuerdas la diferencia? Natanael, hemos encontrado del cual escribió David, del cual escribió Moisés, al ungido de Israel. Y es de Nazaret. Y él dijo,
De Nazaret. ¿Pero y qué cosas buenas salen de Nazaret? Porque Nazaret es una aldea tierra adentro, para allá arriba. Ven y ve. Ve, ahí está el asunto. Y lo llevaron a Jesús. ¿Qué cosa es? Dice que cuando Jesús le vio, le dice, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Mira, hay tantas cosas que pudo haber dicho el Señor, pero recalcó que no hay engaño. Porque en estos que estaban aquí, en estos sí había engaño. Pero ellos no decían eso, total. Todo el mundo quería ser como ellos cuando fuera grande. Pero es Natanael que estaba orando, cuando se encontró con el Señor Jesús, le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y era 100% verdad, porque el que lo estaba diciendo era Dios mismo. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Será eso. El Señor pase revista y nos encuentre verdadero y fiel. Y entonces dice, pero ¿y de dónde tú me conoces? Le dice Natanael. ¿Te recuerdas? Es para que usted vea el encuentro de Cristo con alguien que no le había visto todavía. Y el encuentro de Cristo con estos que ya estaban cansados de verle, pero no creían en él, para que usted vea. En ambas situaciones el Espíritu de Dios estaba allí. Y le dice, es que Natanael, antes de que tú vinieras para acá, yo te vi que tú estabas orando debajo de la higuera. Entonces él dijo, lo más seguro, estaba solo debajo de la higuera, no había nadie allí. ¿Quién le habrá dicho a este que yo estaba debajo de la higuera? Y entonces ahí uno dice, mira, la única forma que este varón sepa que yo estaba orando allí es que sea Dios mismo que lo sabe todo. Y eso el mismo Espíritu Santo le convence a la persona. Ahora la persona, Natanael en ese caso, tiene que acceder y estar de acuerdo a la verdad que el mismo Espíritu le está confirmando, pero si está allí, ¿de qué otra forma iba a ser posible? A no ser que Cristo mismo, que el ungido de Dios, estuviera frente a él. Y por eso es que él le dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Conociéndole en el instante. ¿Cómo es posible que alguien en segundos reconozca que Cristo es Cristo Jesús? Por el Espíritu Santo de Dios nada más. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios toca a cada persona para que vengan a conocer a Cristo por lo que Él es. ¿Piensa usted que el Espíritu Santo de Dios no estaba en ese lugar aquí que estamos leyendo en Mateo 12? Claro que estaba allí. ¿Estaría obrando Él sobre los fariseos y sobre la gente? Claro que sí. Pues ya había obrado con poder en el endemoniado. Y ahora estaba la evidencia del milagro, de la señal, como ellos llaman. Y el Señor estaba esperando cuál es la decisión de cada uno. Así es que hace el Señor. El Señor da la evidencia de que Él es real, y aquí la dio a través de esta sanidad. Se hace manifiesto mediante el Espíritu Santo y espera que todos tomen la decisión. Él no toma la decisión por nadie. De hecho, eso es otra falsa doctrina que lleva 300 y pico años ya por ahí. El hecho de que el Señor salva a la gente aunque ellos no quieran. Piensa cosa más ridícula como esa. Pero hay gente que encuentra apoyo bíblico de un disparate como ese y le pone el nombre también. Y suena fino y suena rebuscado, pero son puras patrañas. A través de toda la Biblia usted ve que el Señor sí se toma la iniciativa de venir y revelarse a las personas. Eso sí es cierto. Eso de que busca a Dios. No. El Señor es el que te busca. Pero si tú miras la cara hacia Él, se van a encontrar. Pero el Señor es el que te está buscando. El Señor estaba buscando a Natanael. Está buscando a Pedro. Está buscando a Juan. Está buscando a Mateo. ¿Te acuerdas de Mateo? Estaba en la mesa de los tributos. Y ya estaba tocado por el Señor. El Señor le dijo, ven y sígueme. Y él mismo lo dejó todo y se fue andando. Pedro, ante la pesca milagrosa, le dijo, Señor, vete. Porque yo soy un pecador arrastrado. Apártate de mí. A ti te conviene apartarte de mí porque
Al lado mío nada más te ensucio. Y esa es la convicción que produce el Espíritu Santo de Dios en las personas. Lo primero que es cuando tú eres tocado por el Espíritu Santo de Dios mediante su palabra, lo primero que tú vas a ver es que tú eres un pecador arrastrado, pero al cabo. Que lo único que te puede salvar es el poder del Señor, no, la sangre de Cristo Jesús. Ahora, en ese momento, tú puedes decidir, lo paga, dice. No, yo no quiero. O yo lo dejo para después. O simplemente estos son patrañas y tonterías. Ese fue el camino que siguieron los fariseos. Estaban tan desesperados por decir que lo que era verdad, que estaban convencidos que no era verdad, se iban de pecho, abrazo partido, como diríamos hoy, diciendo, no, ese no es. El poder que está aquí es el del diablo, no es el del Espíritu. Sabiendo todo el mundo, empezando por ellos, que el poder de Dios estaba allí. Y el mismo Cristo los lleva con sus palabras diciéndoles, piensen bien. Dicho sea de paso, cuando el Señor hace esta explicación, ya estos varones estaban condenados eternamente, por lo que usted va a ver ahora, ¿verdad? Por eso es el tema de lo que vamos a ver y vamos a ir a esa parte ahora mismo. O sea, ya ellos no tenían chance. Creo que usted entiende esta parte también, parte bien importante. Muchas veces nosotros pensamos, ¿podré yo caer en ese pecado? ¿O podrán caer otros que yo conozco en ese pecado? Vamos a ver lo que nos dice la palabra. La definición de la palabra de Dios es la que es. ¿eh? Por eso Él les dijo en el 30, mire, usted no puede estar encima de la verja. O usted está conmigo, o usted está con Jehová, es lo que Él quiere decirle, o usted está con Belcebú, pero no puede estar con Baal-Jabá, ¿ok? Ni con Jambeel, es con Belcebú o con Jehová. No hay nada en el medio. Ahora, hoy día, mucha de la doctrina que predica, doctrina de demonios, por así decirlo, es esa misma. Y hay 20 cosas, o 20,000 cosas, y una de ellas es Jehová Todopoderoso. Y engañan a la gente con eso. Inclusive hay muchos que dicen, ¿sabes qué? No tienes que escoger uno, a cada santo una vela. Y se haga. Entonces, muchas de las cosas modernas, por eso que la susodicha nueva era, esta creencia, esta amalgama de creencias, esa es su filosofía y su predicación. Dicen, pues allá está el Santo Buda, pero nada impide que tú le tires la guiñadita a Alá de vez en cuando y le prendes vela a Jesús. Y la tradición dice que detrás de Jesús está Mateo, está Santa Bárbara, está el otro, la otra, una velita a cada uno, un altarcito allí. Y a todo el mundo contento. Porque pues si uno no brega, el otro brega. Así es. Y el diablo tiene a la gente engañada con eso en la mente. Y no hay que tener un altar en la casa para creer esas cosas. El que no está conmigo, el que no está con Jehová, está con el demonio. El que no está recogiendo conmigo, está jeguereteando. Ustedes están jeguereteando. Y antes de que pusieran a recapacitar más allá, les tira la sentencia, el verso 31. Dice, por esto les digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres. Inclusive la blasfemia, como dice el 32, aún contra el Hijo del Hombre. Alguien puede blasfemar a Cristo Jesús. Hay que explicar qué es blasfemia. Blasfemia es cuando blasfemia es un insulto. Muchas veces la blasfemia puede ser una personificación, alguien que se quiera hacer pasar por Dios. De eso era que acusaban los fariseos a Jesús, de quererse hacer pasar por Dios. Pero estaban completamente equivocados porque Él era Dios.
Y lo vemos a través de la evidencia que él presenta y toda la evidencia que nos dice la palabra del Señor. Y ellos ya estaban convencidos de esta evidencia, por lo que le puede decir aquí. Todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Qué era blasfemia contra el Espíritu? Según esta definición que vimos aquí, y por todo el contexto, cuando alguien está convencido, fuera de duda, de que Dios es el que está obrando en alguna situación, o está o quiere obrar en su vida. Sin embargo, dice que es el diablo el que quiere bregar en su vida. Esta es la blasfemia del Espíritu Santo. Es darle la gloria al diablo cuando esa gloria le pertenece solamente al Señor. Pero si lo queremos explicar en términos más prácticos para nosotros, porque a veces nosotros hablamos de darle la gloria al diablo, darle la gloria a Dios, y pensamos que es adoración, pero la adoración es precisamente eso, la adoración es nuestra vida. O sea, cuando una persona decide, contra toda la evidencia, Natanael, si Natanael hubiera decidido, la única forma que este varón me haya visto es que sea Dios mismo, que sea el ungido de Dios que vino según la promesa. Pero a mí no me da la gana de creer. A mí no me da la gana y yo voy a creer otra cosa. Eso fue lo que hicieron los fariseos. Los fariseos pusieron su reputación e irse de pecho con lo que ellos creían, porque ellos no podían equivocarse. ¿Conoce usted personas que lo saben todo y nunca se equivocan? Ellos no se iban a equivocar. Y el Espíritu Santo demostrándole allí, con otra señal más, de que el que estaba delante de ellos era Dios encarnado allí mismo. Pero ellos decidieron darle la gloria al diablo y decir, este hace las cosas por el poder del diablo, no es el poder del Espíritu, no. Así que le llamaron demonio al Espíritu Santo de Dios. El Señor dice, si alguien me llama demonio a mí y después se arrepiente, es perdonado. Pero el que llame demonio al Espíritu Santo de Dios nunca puede lograr el perdón. Porque lo que es evidente aquí es que nunca se va a arrepentir. Hay algo bien parecido en Hebreos 6. Vaya a Hebreos 6. Le da miedo, ¿verdad? A mí me da miedo también. Pero más miedo de darle a uno estar perdido. Eso sí que da miedo. Dice, es imposible. Hemos leído esto antes. Es imposible, dice Hebreos 6:4. Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron. No pararnos ahí. ¿Qué quiere decir esto que estamos leyendo aquí? Se está contando acerca de una persona o personas que tuvieron toda la evidencia de que Dios es real. El Espíritu los llevó a través de la palabra. Ellos oyeron la palabra y ellos se fueron convencidos de la palabra. ¿No? Dice que fueron iluminados, ¿verdad?, por Dios mismo. Y dice que gustaron, o sea, llegaron a probar el don celestial. Fíjate que en ningún lado dice que eran salvos. Lo que nos dice es que hay personas que están en la verja parados, mirando hacia el lado de Jehová. Y son testigos de toda la evidencia y la gloria de Dios. Ahí lo dice. La palabra clave es fueron iluminados. El hombre y la mujer que están sin Cristo están en pura tiniebla. Aunque digan, la luz que yo tengo es una luz que me la dio un ser supremo.
Muchas personas hablan de seres supremos, pero el Dios que me salvó no se llama ser supremo, se llama Jehová. Amén, no es el ser supremo. Muchas personas le dan unos nombres a uno como para uno caer en babia también. Pues las personas que estaban en la verja fueron iluminados en su tiniebla para que conocieran la verdad de Dios. De hecho, la única forma de usted conocer a Cristo Jesús es cuando el Espíritu Santo de Dios dispersa las tinieblas, todo ese engaño y toda esa distracción que hay y todas nuestras propias orgullos y tonterías que nosotros tenemos en la mente, preocupaciones, las habichuelas en la olla, la gente que está enferma, la familia mía aquí, que si fulano me quiere o no me quiere, todos esos problemas, que si tengo trabajo o no tengo, todas esas cosas de una mente, unos teraices y 20 cosas más, y encima de eso, todo lo que usted oye a través de toda porquería esta que entra por aquí, ay, y lo que tiene adentro es un mejurje. Pues el Señor prende la luz y separa el mejurje para que usted tenga la bendición de entender claramente lo que sí hay que entender claramente. Eso es lo que describe estos versos 4 y 5. Pero es evidente que en el verso 6 nos dice que tales personas no decidieron por Cristo, sino que recayeron, o sea, se fueron no se tiraron para acá, tiraron para allá del lado de la verdad. La luz está acá. ¿Dónde está? Acá. ¡Buah! Y se tiraron para el otro lado y dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Cómo es posible que se tiren para el otro lado si la luz está acá? ¿Sabes cuál es la razón? Dice que estaban ahí porque les daba la gana. Miren la otra situación clave. Y lo dice aquí. Si recayeron, es imposible. Mira el verso. Pasa que la palabra, que la sintaxis está un poquito complicada, pero la palabra imposible aparece en el verso 4. Es imposible que estos, si recaen, sean otra vez renovados para arrepentimiento. No dice es difícil. Por eso es que predicamos correctamente. Uno no se convierte cuando uno quiere. Tengo que explicarlo. Usted tiene que querer convertirse, pero tiene que ser bajo el toque del Espíritu Santo de Dios. Tiene que ser que el Espíritu Santo le toque y le convenza de la verdad de la palabra de Cristo Jesús y de la situación suya de pecado. En ese momento, ahí la decisión es suya. Pero el Señor quiere que usted venga hacia Él, no se tire para el otro lado a la vez. Romanos 1. Pues lo que en este contexto, yo se lo contesto, estaba hablando una vez con uno de los ex compañeros de trabajo ahora mismo. Que él decía, yo no puedo entender, estábamos en junio, ya te sabes, junio de 2018. Yo no puedo entender cómo la gente dicen, saben, porque él, con muchos adjetivos, ¿verdad? Adjetivos de alguien que no conoció a Cristo, decían, imposible, yo voy al baño, hago así, me miro, yo veo lo que siempre he visto desde que nací. Yo sé que soy varón. Y yo soy varón y otros son hembras. ¿Cómo dicen que hay 100 cosas entre medio? ¿O cómo hay algunos que dicen que hoy son varón y mañana son hembras? Y que si el sexo biológico y el sexo por definición. ¿Qué diantre es eso? ¿De dónde sale eso? Y dije, mira, vamos a buscar la Biblia aquí en Romanos 1. Para que tú veas dónde sale eso. Dice el verso 21. Verso 20, mire. Las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios. Verso 19. Dice, y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. De hecho, la primera evidencia de que Dios es real es la creación del mundo. Dice, siendo entendidas las cosas invisibles de Él,
por medio de las cosas hechas, o sea, lo invisible de que Dios es real, se hace claro por las cosas que tú ves, las cosas que Él hizo, de modo que no tienen excusa de decir, Dios, ¿qué Dios que me habla? O sea, la ciencia de hoy, que dicen que esto no fue creado, esto evolucionó de una plasta que había al principio, evolucionó hasta los días de hoy, pues es a sabiendas yendo en contra de lo que dice la palabra del Señor. Eso es otro ejemplo de la gente como el matapiojo. Usted conoce el chiste del matapiojo, ¿verdad? Que había un bully que se pasaba molestando a otros muchachos y le decía, matapiojo, matapiojo. Y los otros muchachos se cansaron. Este muchacho todo el tiempo que yo iba al baño y matapiojo. Y el otro muchacho comiendo, y el matapiojo. Y ya el otro muchacho estaba cansado y fue y lo reportó a los principales de la escuela. Los principales no hicieron nada y seguía el otro matapiojo. Tanto estuvo así hasta que al que le decían matapiojo se cansó y tiró al que chavaba, lo tiró en un río. Y se estaba ahogando. Y ya el agua estaba así, pero sacó las manos e hizo. Le dijo, ¿sabes qué? Así que se matan los piojos. No podía decírselo con la boca, pero muriéndose, me muero, pero le digo matapiojos hasta la muerte. Pues esa es una persona agayúa que quiere hacer las cosas como le da la gana. Y aunque se muera, aquí lo dice, lo ven claramente, dice el 21, habiendo conocido a Dios por medio de todas las cosas creadas, no le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias tampoco. Al contrario, se envanecieron en su razonamiento, dice, y su necio corazón, por uno ponerse terco y agayú, entonces las tinieblas entraron en su corazón. Cuando uno no se tira hacia la luz, se tira hacia las tinieblas. Dice, no hay un camino en el medio. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué hicieron? Dice, cuando su corazón fue entenebrecido, dice, mira el 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible y la cambiaron en semejanza de aves, de imagen de hombre corruptible. Ahí que empiezan los ídolos. Y allá adoran el águila y el cóndor, y entonces adoran el becerro, miren los cuadrúpedos, los reptiles, adoraban serpientes, lagartos, cuánta cosa, mosca, ¿ya usted ve? Mosca. Dice, y por eso Dios también los entregó a la inmundicia. O sea, ¿ustedes quieren para este lado de la verja? Pues yo les voy a ayudar. ¡Fua! Y los tiró para la verja para que avancen. Eso es lo que ustedes quieren, pues. ¡Fua! Para allá van. Los entregó a la inmundicia para que ustedes vean. Hemos dicho que aún antes ustedes de convertirse a Cristo, el Señor está tratando con uno. El Señor está protegiendo a uno. El Señor está apoyando a uno, no apoyando porque usted está haciendo lo malo, sino porque el Señor quiere que usted tenga el chance de convertirse a Él. O sea, el Señor no anda diciendo, pasando la mano por encima de la verja, tomando todo el mundo allá. Si usted está en la verja, el Señor lo aguanta y dice, pero no te caigas, chequéate esto para que tú me conozcas a mí. Y el Señor ilumina a las personas. Dice que lo ilumina aún a través de la misma creación, pero la gente decidió no hacerlo. Y se los entregó a la concupiscencia de su corazón, o sea, los deseos malos, que ya se sabe que eran malos, y el corazón fue entenebrecido, pues los entregó a esos mismos malos deseos y se vayan por ahí. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mira el 26. ¿De dónde viene la celebración del mes de junio? Miren. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué es el contra naturaleza? Pues que una mujer diga que mi esposa o mi novia es una mujer. Es una abominación, la palabra lo llama así. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Pero hoy no le llaman vergonzoso. Hoy lo ponen y salen las noticias como lo más glorioso.
Allá fulano con su esposa, ya tienen 4 hijos. Es lo más normal. Hijos inseminados en vajigas ajenas. Porque no se dan cuenta que no es el fundamento de la vida. Hombre y hombre, y mujer. Está tan claro, cualquiera lo ve, pero como el corazón de ellos está entenebrecido porque decidieron no tener en cuenta a Dios. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y por ahí dice todas las cosas que no convienen: injusticia, fornicación, perversidad, todo ello. Dice, y es claro, dice el 32, dice que en ellos, habiendo entendido del juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, no solo las hacen, sino que le está bueno cuando alguien las hace también. Y volviendo a la historia, el varón dice, ay, eres de los que llaman apartados de la iglesia. Ay, yo era desde niño en la iglesia y dejé de ir a la iglesia cuando entré en la universidad. Yo nunca había visto este capítulo. ¿Es lo que le digo? Ahora yo digo, sí, pero estoy seguro que fogatas habías visto, ¿verdad? Muchas fogatas, mucho, vaya, Señor, mucho cantico, mucha cancioncita y mucha cosa. Y mucha historia de Sansón pero no hablan de esta parte de la palabra de Dios. Porque cuando hablan esta parte de la palabra de Dios, a veces le cae el agua a la familia, o le cae el agua a aquel otro, le cae la y eso no, porque eso espanta a la gente. Para que usted vea lo corrupto. Pues si este es el mundo corrupto que está hablando ahí, imagínense cuánta corrupción no habrá en lugares que se dicen ser el templo de Dios también. Por eso es que uno tiene que tener tanto cuidado. Así que, por eso el Señor dictó esta sentencia a estas personas. O sea, el corazón de ellos estaba que ellos no vinieron a hablar con el Señor, pero ¿cómo es posible? Eso no es lo que nosotros entendemos. Si tú no lo ves registrado en ningún lugar, porque es que eso era ciertamente lo que... O sea, ellos estaban tan convencidos que estaban correctos que no hicieron caso de la sentencia que Cristo les dio. Qué cosa terrible. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros estemos conscientes de algo importante para nosotros también. Porque alguien dirá, y en estos días, ¿cómo yo sé que yo no he caído en ese pecado? Bueno, usted sabe que no ha caído en ese pecado, porque si usted está oyendo lo que estamos predicando la palabra del Señor aquí, y ciertamente el Espíritu Santo de Dios está entre nosotros aquí, usted está claro de lo que está diciendo, y usted está dejando que Dios le hable, pues es obvio que Dios todavía le habla. A esta gente ya Dios no le hablaba. De hecho, de ahí en adelante, el Señor empezó a hablar por parábolas, que eran las historias para ilustrar las verdades de Dios, cuyo significado Cristo les explicaba a los discípulos aparte, pero no cuando hablaba la parábola a todo el mundo. Porque ya el Señor dijo, ya yo hablé claramente todo. El que quiso entender y convertirse, lo hizo. El que no quiso, pues yo le hablo por parábola, porque como quiera yo le estoy tirando la palabra del Señor. Y aunque hayan muchos de ellos que ya decidieron no creer, hay otros que todavía no han decidido. Y para ellos es esta palabra. Por eso les decía a los discípulos, Señor, ¿y por qué a nosotros tú nos hablas claramente y a ellos no? Voy a buscar la porción aquí un momentito. Aparte, déjame buscar. Míralo. Marcos 4, vaya a Marcos 4 para que usted vea. Desde ese momento en adelante, ya él comenzó a hablarle por parábolas. Marcos 4, 11 al 12. Dice, mira el 10. Le había hablado la parábola del sembrador. Pues le habló a la gente lo que está en el verso 3 al 8. Pero entonces, cuando estuvo solo, dice el verso 10, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, porque no entendieron.
Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Marcos 4, 10, 11. ¿Por qué se les habla por parábola? Dice, para que viendo, vean y no perciban. Lo que yo estoy diciendo. Lo mismo que había pasado con los que habían visto milagros del endemoniado y no perciban, o sea, como si nada. Para que oigan y no entiendan, para que no se conviertan. Dicen, pero ¿y cómo es posible que el Señor quiera que la gente oiga y no se convierta? Pero cuando usted recuerda el contexto de lo que hemos estado predicando hoy, dice, no es que el Señor no quiere que se conviertan, es que ya está puesto que no se van a convertir, porque ya lo decidieron en su corazón. Si no se convierten, pues sus pecados no le van a ser perdonados, es lo que dice el verso 2. Y entonces, en el verso 13, él le explica la parábola. Ahí en adelante. No solamente se le explica a ellos, se le explica a nosotros también. Porque esta es una de las pocas parábolas cuyo significado está claramente escrito aquí. Y nos da idea de qué cosas podrían significar otras parábolas del Señor también. Claro, después que el Señor se lo explica, que él no lo va a entender. Pero él le decía, mire, con lo que lo que quiere el Señor es que la gente se interese como se interesaron ustedes. Porque ellos se interesaron y el resto no. Porque a las personas le pasa como a uno de los mismos. Esta parábola habla de los mismos parabolados, a ellos que le habían hablado. Mire, una parte cayó en pedregales, dice el verso 5, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz se secó. ¿Ve? Miren, los que fueron sembrados en pedregales, verso 16, oyen la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. No están arraigados en la palabra del Señor, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego lo tropiezan. Muchos son como el que cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y se la comieron, dice el verso 4. Recuerda que la semilla es la palabra. Dicen, ¿y esos que cayó junto al camino cómo son? Mira el verso 15. Los de junto al camino son quienes se siembran la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Dejan que Satanás se lleve la palabra. No hagas caso a eso. Dale caso a esto otro. No mires para la luz, mira para acá. ¿Eh? Sin embargo, aunque Satanás podría querer hacer eso con todo aquel que se le predica, es evidente que personas como los discípulos que estaban con ellos dijeron, Señor, nosotros queremos entender lo que tú nos dijiste que no entendimos, porque es importante. Cuando uno se decide hacerle caso a la palabra del Señor, el Señor bendice a uno. Entonces te va mostrando claramente para que tú comprendas qué es lo que Él vino a hacer por ti, cuál es tu situación y qué tú debes hacer, creer en Él para que Él te salve. Y entonces venga a morar el Espíritu Santo en tu vida. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Y volviendo brevemente para ir resumiendo, Mateo 12. Si usted se preocupa por si ha cometido el pecado imperdonable o no, es porque no lo ha cometido. Haga cuenta para que usted vea según el contexto de lo que acabamos de ver aquí. Inclusive hay personas que se preocupan por esto también. Tengo que serle bien sincero. Usted sabe que hay muchas personas que dicen, allá estaban en un culto y estaban... Usted dice, ay, allí estaba el poder de Dios. Pero usted ve por la palabra que la manifestación del poder de Dios no necesariamente, inclusive la mayoría de las veces, que yo puedo decir categóricamente, esa no es la forma que Dios se manifiesta. Dios se manifiesta transformando a las personas a la imagen de Él. A la imagen de Él. Ahora, hay personas que podrían decir,
Pero ¿y si Dios se manifiesta así? Y yo no creo tal cosa. ¿Estaré yo blasfemando al Espíritu Santo si es que el Espíritu Santo causa esas situaciones en las personas? Pero eso no es blasfemar contra el Espíritu, eso es discernir los espíritus, es muy diferente. Hay personas que dicen, pues yo, por no caer ni cerca de la blasfemia contra el Espíritu, pues yo digo que es el Espíritu. Entonces podría estar haciendo lo opuesto, trágicamente también. ¿Se da cuenta, verdad? O sea, usted tiene que discernir los espíritus si son de Dios o no. Y la palabra dice que por el fruto es que usted conoce. Por lo menos lo que yo conozco, lo que yo evidencié, personas que estaban en ese comportamiento, no me daban testimonio fuera de ese comportamiento. ¿Me entiende, verdad? Porque en la iglesia nadie hace cosas malas. Pero eso que salían de la iglesia y entonces era lo más dolor de cabeza que le daban a la congregación completa, dando mal testimonio. ¿Y cuántas personas haciendo así y estaban en adulterio? Entonces dice, pero ven acá, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Yo le cuestionaba eso mismo a los líderes de esas congregaciones. Es que es la misericordia de Dios. Yo digo, no, la misericordia de Dios no funciona así, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia produce en nosotros santidad. Dice, apártese de iniquidad el que ame a Cristo. Ah, pero entonces te dicen, es que pues bendito. Ellos van ahí poco a poco. Y los poco a poco eran 20 y pico años, poco a poco. La obra que hace Cristo Jesús es contundente en la vida de uno, hermano. Todos esos que me dicen a mí poco a poco es que no han conocido a Cristo Jesús. Porque cuando usted está perdido y le ilumina la gloria de Dios y usted se da cuenta lo perdido que usted está y la oferta de salvación que le hace Cristo, usted no va poco a poco, usted se tira la verja completa que va a caer de pecho al piso acá. Usted no va, dice, quita el zapato, saca el dedito gordo. Ay, ahora sale el de chiquito. Ah, mira, oye, sí. Eso es lo que dice en Hebreos 6, probar el don celestial. Y me tiene la luz completa de Cristo y dice, ay, no quiero nada igual. Se tira para el otro lado y dice, qué cosa más brutal esa, ¿cómo es posible? Eso lo produce el mismo engaño en nuestro corazón, el que usted vio en Romanos 1. ¿Usted sabe qué y para terminar, usted sabe qué me mueve todo esto que estamos hablando? Primero, me dice varias cosas. Que hay una batalla brutal entre Belcebú y Jehová Dios. Belcebú no quiere que la gente se salve, pero Jehová vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa batalla está a todo fuerte hoy. Y se va a poner más encarnizada según pase el tiempo hasta que Cristo venga. Y el mensaje de Cristo es este. Es que las personas tienen que arrepentirse. Y no es otro mensaje de hablar de cosas periféricas que no tienen que ver con la verdad de Cristo. Amén. No tiene que ver con ninguna otra cosa que no sea la salvación del alma. Ese es el mensaje central del Evangelio. Cualquier otra cosa no necesariamente quiere decir que sea incorrecta, pero no es prioridad. Es importante que se salve. Ahora, a tono con ello, entonces yo aprecio aún más todavía la salvación que Cristo Jesús me dio a mí, inmerecida por completo. Tan cerca que pude haber estado de no decidirme por Cristo Jesús. En la decisión por Cristo Jesús hay una parte importantísima que tiene que ver, los fariseos lo llamaban señales. No es que usted tiene que ver un milagro, como ellos le llamaban milagro, o sea, que descendiera una bola de fuego del cielo, o cayera una catarata, o como en el tiempo de allá, ¿verdad? De la Biblia se retrocedía el reloj para atrás y para adelante. No, Gedeón le pide una señal que
mojol sereno fuera y después mojol sereno dentro. El Señor puede hacer esas cosas. Pero inmensísima mayoría de las veces la evidencia que pone el Señor de que Él es real son los mismos cristianos. Por eso es que si usted piensa que la salvación de otro depende de usted, es verdad. Que si yo tengo que no reprimirme, porque servir a Dios no es reprimirse, sino yo tengo que apegarme y santificarme cada día más por amor a los demás, especialmente mis hermanos y a los que no están convertidos. Amén. Amén que sí, porque esa es la evidencia. El Señor toca a uno y dice, como tal, como tal, como este que está aquí, como este que está aquí. Entonces uno queda en evidencia. El Señor me está hablando. Porque el Señor me quiere salvar como salvó a... Y le tengo que ser claro. Cuando el Espíritu Santo de Dios es el que toca a uno, Él le ilustra a uno quiénes son los que son verdaderamente salvos. Eso no se preocupa. Ay, nosotros dando testimonio acá, hay como 100,000 dando mal testimonio allá, diciendo que son de Cristo y no lo son. No se preocupe por eso, ellos tienen su recompensa ya. ¿Qué va a hacer usted? ¿Ser como ellos? No, pues entonces, persistamos. El Espíritu Santo de Dios hace las cosas ordenadamente. Y Él no va a usar el ejemplo de los que no son de Él para ilustrar lo que Él solamente puede hacer. Le va a buscar ejemplos reales. Por último, todo esto, que yo me ponía a meditar en todas estas cosas, siempre viene el verso a la mente, aquel verso que el Señor Jesús dijo, y cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con sus santos ángeles, pues ve segunda, ¿hallará fe en la tierra? Usted dice, oye, ¿quién? A mí me tiene cara que los que se salvan son poquitos. Es verdad. Imagina la conspiración del diablo que hay para que la gente no se salve. Mire. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces con lo que acabamos de ver aquí? Amén. Mire. Verso 30 dice, el que no es conmigo, es contra mí. Y el que no recoge conmigo, está regreteando. O sea, no es que está neutral. Es que si tú no estás recogiendo, si tú no eres de Cristo, pues estás yendo en contra de Cristo. O sea, no se puede neutrar, lo que le ilustré sobre la verja, ¿verdad? Es importante. Verso 36 y 37, con esto terminamos. Dice, porque yo os digo, capítulo 12, Mateo 12, volvemos a donde estábamos. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pues ya ellos tenían la palabra ociosa de la cual iban a dar cuenta los fariseos y los escribas y los ancianos. Dice, ¿por qué? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y eso hace un eco de lo que nosotros sabemos, está aquí en Romanos. No es Romano, pero no uno. Romanos 10, ¿verdad? Dice, mira lo que está pasando, dice, que si tú confesares con tu boca, tú dices que por tus palabras serás justificado o condenado. Si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Eso fue lo que no quisieron y no les dio la gana de hacer a los fariseos allí. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia. O sea, cuando tú crees en tu corazón, allá, tú estás creyendo en algo que es real y es verdad. Dice, pero con la boca es que se confiesa para salvación. Porque dice la palabra, la abundancia del corazón es que habla la boca, ¿verdad? Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Por eso, que esta es la palabra que predicamos, hermano. Asegurándose de que todo el mundo tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio, amén. Y hacer una decisión por Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar de pie. Qué importante, hermano. Siempre nuestro testimonio. Amén. Vamos a ir en oración ahora. Señor Padre Santo, en esta hora te damos gracias y te bendecimos. Gracias por esta bendición de podernos congregar aquí. Gracias, Señor.
por estar con nosotros. Gracias por la salvación que nos has dado a través de Cristo. Señor, gracias te damos también por tu presencia en medio de nosotros. Señor santo y bueno, te pedimos que esta palabra la podamos atesorar en nuestro corazón, podamos entenderla, Señor, podamos siempre volver a ella cuando vayamos día a día caminando contigo, Señor. Padre Santo, si te hemos conocido ya, santificarnos más, ser de testimonio a los demás. Y si alguien no te hubiera conocido, que hoy sea el día para salvarse, mi Señor Jesús. Queremos darte la oportunidad. Si alguien entre nosotros aún no hubiera hecho la decisión por Cristo, que era así, yo creo que Cristo es el Señor, yo quiero que Él me salve. Hoy es el chance. Amén. El Señor te llama, el Señor te ama. Eso fue que vino el Señor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si alguien entre nosotros aún no hubiera decidido por Cristo, hoy es el momento. Amén. Señor Padre Santo, te damos gracias por esta bendición. Te pedimos que tu Espíritu siga obrando en nuestro corazón. Que nos permitas, Padre Santo, ser tus obreros siempre, obrando siempre, para que otros puedan conocerte también. Que podamos, Señor, seguir creciendo en tus caminos todos los días. Ayúdanos, Señor, y danos la fuerza por medio de tu Espíritu para poder seguir, Señor, la carrera hasta el día que vayamos a verte, mi Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Bendice, Señor, a todos los hermanos, los que no hemos visto hoy. Rebeca, que está conectada aquí remotamente, bendícela también. Ayúdanos, Padre Santo, y que este martes nos podamos congregar nuevamente para seguir estudiando tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre. Llévanos con bien a nuestras casas. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.